¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para por lo menos no quedarnos con una única versión de las cosas. Buenas noches, raza. Buenas noches, banda. ¿Cómo les va? Estamos aquí, sus amigos, camaradas, compañeros, el buen Armando. Hello, babies. Yeah, baby. Y su servidor, Oseas. En este momento, pues traemos a la mesa un tema, un tema muy importante, un tema pues que prácticamente está a la orden del día, no solo en México, que es donde estamos transmitiendo, sino en muchos países en todo el mundo. Vamos a hablar sobre lo que es la pobreza y la desigualdad. Vamos a poner sobre la mesa estos temas, vamos a analizarlo, vamos a dar algunos puntos de vista y pues a tratar de hacer de este tema algo interesante del cual puedan pues tomar cosas ahí, cosas que les sirva a la banda, a la raza. Primeramente pues empiezo hablando un poquito de entrada, mencionando que la pobreza o medir la pobreza es algo muy complicado. Al menos en lo que estuvimos investigando nos dimos cuenta de que pues es algo complicado el medir la pobreza, porque hay muchas variables a la hora de tratar de medir esta condición que se presenta en la población. Entonces voy a remitirme de entrada a una de las versiones, por eso se llama Subversión este podcast. Voy a referirme a una de las versiones que se da sobre lo que es la pobreza, que es la presentada por el presidente del Banco Mundial en 1973. Él habló de que la pobreza era una condición de vida tan degradada por la enfermedad, el analfabetismo, la desnutrición y la miseria, que niega a sus víctimas las necesidades humanas fundamentales. Una condición de vida tan limitada que impide la realización del potencial de los genes con que se nace. Una condición de vida tan degradante que insulta a la dignidad humana, y aún así una condición de vida tan habitual que constituye el destino de cerca del 40% de los pueblos de los países en vías del desarrollo. Esa es la versión que dio el presidente del Banco Mundial en aquellos años. Pero pues ahorita pues vamos a ir desmenuzando todas las versiones, todo lo que hemos podido investigar sobre el tema. ¿Qué tal, Armando? No, pues yo aquí traigo otra versión de cómo se mide la pobreza, ¿sí? Pero bueno, ahorita es que fíjate, no quiero entrar tanto en detalles así de cómo se mide, porque hasta cierto punto, o sea, debemos de saberlo, sí, debemos instruirnos y debemos de hacerlo. Pero decirlo aquí en el podcast así como que, ay no, o sea, pues como dicen muchas personas, qué hueva, ¿no? Por lo pronto, sí vamos a decir, claro que sí, cómo se mide, según la versión yo traigo la versión de la ONU, fíjate, cómo mide la pobreza, pero ¿qué es la pobreza? A ver, yo vi en un libro que se llama Nacimiento de la Biopolítica, que es de Foucault. Fíjate que él divide la pobreza en pobreza absoluta y pobreza relativa. Ajá. Sí. Entonces, Foucault no es el que se parece al tú, Lucas, no. Se llama Michel Foucault acá. Pues no sé, o sea, el pelado fíjate que divide, pues la pobreza, la absoluta, dice él que es el umbral por debajo del cual se considera que la gente no tiene un ingreso digno en condiciones de asegurar un consumo suficiente de bienes de primera necesidad. Eso es la pobreza absoluta, ¿sí? Y la pobreza relativa, pues, le permite tener a los sujetos cierta, pues, capacidad de consumo de bienes de primera necesidad, ¿sí? O sea, es la pobreza relativa y la pobreza absoluta. Así es como lo divide él, ¿verdad? Sí, de hecho, el tema es, o sea, sobre lo que comentas de la pobreza relativa y absoluta,
Ahí sí es importante tomar en cuenta, por eso hablaba, por eso mencioné también en un principio de que es complicado, ¿no? Medir lo que es el grado de pobreza, porque pues también varía, por ejemplo, de un país a otro, o sea, Sí. y ahí es donde entra, por ejemplo, lo que le llaman la pobreza relativa, ¿no? O sea, relativa a un país en comparación con otro, ¿no? Porque en la pobreza relativa es donde entra, por ejemplo, o no, es más bien dicho, en donde se mide las carencias o la falta de, las carencias que tiene una persona comparado con la sociedad en la que vive. Entonces no es lo mismo hablar de las carencias que tiene una persona comparado con la sociedad en la que vive en México, por ejemplo, a las carencias que tiene una persona comparado con la sociedad que vive en Alemania o en Holanda o en Francia. O sea, eso es muy distinto. O sea, Ajá. una persona que a lo mejor, yo porque sí te comento porque sí estaba leyendo algo así. Dice, la pobreza relativa se refiere a permanecer por debajo de un umbral o la línea de pobreza determinada en la sociedad de estudio, o sea, en la sociedad en la que está la persona. De tal manera que la pobreza relativa de un país desarrollado no es la misma que la pobreza en un país en desarrollo. Mientras una familia definida como pobre en Alemania podría tener acceso a ciertos niveles de educación básica y alimentación necesarias para la subsistencia, en un país como Somalia, una familia pobre no puede obtener los recursos necesarios ni siquiera para alimentarse a lo mejor. O sea, entonces ahí es donde a lo mejor entra ese término de pobreza relativa, ¿no? Absoluta y relativa. Absoluta o sea, y relativa más bien. Exactamente. Y ahí es donde uno se da cuenta de que hay muchos factores que analizar y que medir en esta cuestión de la pobreza. Y por ejemplo, no sé si vas a comentar algo. No, simplemente nada más quería decir que, mira, bueno, igual ahorita tengo que decir cómo mide la ONU la pobreza, ¿verdad? Pero para no meternos así, bueno, en tanto de cuestiones de relatividad, pues la pobreza se mide por la adquisición de mercancías de primera necesidad, ¿no? O sea, y todos sabemos cuáles son las mercancías de primera necesidad. O sea, no necesitamos estar dando aquí una clase de qué y qué no es. Cerveza, cigarros. Sí. Drogas. Champán, joyas. Tinos de bañeros de... Bañeras de mármol. Sí, para meterse. Sí. ¿Cómo se llaman esos? Cuernos colmillos de elefante. Jacuzzis. Esos son artículos de primera necesidad. O sea, y aquí no le quede claro eso, pues no sé qué le puede quedar claro, ¿verdad? Pero sí, o sea, este rollo, fíjate, te voy a comentar así rápidamente, a la raza también. La ONU tiene un índice que mide variables, se llama IDH, y es la esperanza de vida, la educación, el ingreso per cápita y la relación de todo esto con el PIB, el Producto Interno Bruto. Y se calcula en relación con la paridad del poder adquisitivo. Si te fijas ahí, son una serie de fórmulas, ¿no? Que la ONU da Oye, para... y súper mal, porque por ejemplo estaba leyendo yo que, por ejemplo, eso de que, o sea, estaba leyendo que en la actualidad la mayoría de los economistas consideran el PIB per cápita como una medida incompleta para medir el bienestar de la población. O sea, como ya no lo consideran como una medición completa o fiable, exactamente. O sea, pero pues sí estaba leyendo que como quiera, aunque pues ya no se considera como una medición completa o fiable, se sigue usando mucho, ¿no? O sea, Sí, y fíjate, sí, y hasta la fecha tienen sus asegúnes, ¿no? Con el PIB, ¿no? Pero por eso mismo no quería así como que entrar mucho en Honduras, como decimos por acá. Sí, no, de hecho, banda, o sea, la cuestión esta de las definiciones y números queremos hacerlo así como que de una manera más express, para no meterlos mucho
en detalles y números, irnos más al análisis, pero pues sí es importante sentar las bases. ¿Para qué? Pues para saber en dónde estamos parados y qué es lo que hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, revisando pues, los organismos que miden que hacen este tipo de mediciones estadísticas, por ejemplo, en México, como el Coneval, estaba revisando información del Coneval es al 2020, porque de hecho el Coneval creo que es cada 2 años o 3 años. Es en periodos cortos, de Sí, 2 años. De 2 años, algo así. Porque ¿cuál es el INEGI? Es el que es cada 4 años, ¿no? Ese es cada 4. O igual es cada 2 años. No me acuerdo. Sí, cada 4 o 5 años. Cada 4 o 5 años. Y el Coneval lo hace creo que cada 2 años. Y el último que se tiene hasta ahorita es el del. Porque creo que aparte es cada 2 años y luego se tardan en entregar el que siga. El informe, vaya. Entonces, el que tenemos hasta ahorita es el del 2022, porque yo me metí a la página del Coneval, así, a la página, lo que hay actualmente, y es hasta el 2020, perdón. Hasta el 2020, o sea, lo del 2022 todavía no lo han sacado. Pero hasta el 2020. Números así rápidos, banda, rápidos. Para no, marearnos tanto. 2020 se encuentra personas en pobreza multidimensional, o sea, que tienen algún tipo de pobreza en base a las mediciones que ellos tienen. Un 43.9% de la población en México. ¿Cuánto es el 43.9% de la población en México? Son 55.7 millones de personas. Grábense esto o traten de grabárselo. 43.9% de la población o 55.7 millones de personas. Y de estas, o sea, que tienen alguna carencia que los lleva a la unidad de medida de ser pobres por alguna carencia, ¿no? Y luego de estas personas, en pobreza extrema hay un 8.5% de personas, que es equivalente a 10.9 millones de personas. Otra vez, pobreza extrema, 10.9 millones de personas. Que ha habido un incremento comparado al 2018. Entonces, sí, si hay más pobres en los últimos 4 años, del 2018 al 2020 al menos, del 2018, sí, perdón, al 2020, por lo menos, ha habido un incremento en la gente catalogada por el Coneval como en situación de pobreza por alguna carencia de las unidades de medida que manejan ellos, ¿no? Que luego al rato vamos a analizar un poquito ese tema de la unidad de medida, pero por lo pronto es para grabárnoslo muy bien. 43.9%, 55.7 millones de personas son catalogadas por alguna carencia como que viven en pobreza en el país. Pero fíjate, bueno, es acá como el Coneval le hace, ¿verdad? Sí, que obviamente pues tiene sus deficiencias, ¿no? La medición que maneja, pues obviamente tiene... Y por ahí tengo yo otra formulita que dicen que es la medida de los precios de mercancías en distintas naciones en relación al poder adquisitivo de sus monedas nacionales. O sea, si te fijas, pues ahí cada quien saca sus fórmulas, ¿no? Es la medida repito, es la medida de los precios de mercancías en distintas naciones en relación al poder adquisitivo de sus monedas nacionales. O sea que, ¿cómo se puede llegar a traducir todo esto en las masas, en los pobres? O sea, ¿cómo nos llega a afectar a las personas todo esto realmente? La pobreza, ¿sí? Porque, digo, a final de cuentas, estos vatos sacan acá sus fórmulas y el que la padece, pues son las grandes masas, ¿no? O sea, digo, pues estás hablando de de 53 millones de mexicanos, que es un porcentaje, pues es casi la mitad de México, sí, más ese del otro. 43.9%, o sea, sí. No, obviamente en ese 43.9% está el 8.5% que es los de extrema pobreza. Esos son otros, de la extrema pobreza. Están incluidos. ¿Están incluidos? Sí, o sea, porque es en pobreza con alguna carencia y obviamente de ese 43.9%,
de la población hay un 10.9 que está en 10.9. extremo, o sea, que no tiene una carencia, tiene todas. Sí, o sea, sí. Tiene todas, o sea, entonces, estamos hablando, por eso les decía, grabarnos en la mente 55.7 millones de personas. 55.7 millones de personas que equivale al 43.9% de la población de un país tan grande como México, que es casi del tamaño de Europa. O sea, un país tan grande como este. Entonces, yo creo que de entrada aquí, digo, sin querernos brincar mucho a otros temas que analizaremos a lo largo de esta intervención, ¿se podría considerar como sistemático? El que, o sea, como una cuestión sistemática, como una cuestión o un problema de sistema, el que la población, el que esta cantidad de población sea pobre, o es una cuestión de ganas de ser o no ser pobre. Sí, ganas de estar empinado. O sea, sí. ¿Tú cómo lo considerarías? No, es una cuestión estructural, sí, definitivamente. Yo creo que es algo... Sí. Es aplastante la evidencia. Sí. Sí. O sea, entonces, es una cuestión estructural. O sea, no podemos decir... No puede decir una persona... No puede venir una persona y decir... Ay, güey, es que esos 55% millones de personas que no le echan ganas. Pero bueno, precisamente de eso vamos a hablar aquí, ¿verdad? Vamos a hablarlo, pero así, o sea, así nada más así analizando, así como que de buenas a primeras los números así por encimita. Es una cuestión de echarle ganas. Es una cuestión de echarle ganas. Bueno. O no es de echarle ganas. No, y fíjate, ojo, raza, lo que vamos a comentar. Porque lo que les puedo adelantar es de que de la pobreza se sale en colectivo, no se sale en lo individual, ¿eh? Eso es deshinchado, como decimos. Spoiler alerta. Sí, o sea, se sale en colectivo, no en lo individual. Sí, obviamente. O sea, aquí ya hablamos de una cuestión estructural, porque es escandaloso las cantidades. Y ojo, como decimos, son cantidades tomadas bajo un sistema de medición muy deficiente, que le faltan muchas variables, pero que al menos nos da una idea de cómo es la situación. Entonces, ahí tenemos una mirada así rápida a lo que viene siendo la pobreza en general como término, y la pobreza pues en el país. Obviamente si hay pobreza, pero si la pobreza solo es compartida por el 43.9% de la población, quiere decir que hay otro porcentaje de la población que no lo es. Entonces eso nos lleva a otro tema que es parte de lo que queremos analizar aquí, que es pues la desigualdad en el país, ¿no? Ajá. ¿Cómo estamos en el tema de desigualdad en el país? Pues mira, aquí es muy notorio. Es más, la desigualdad se nota tanto que tú puedes ver un barrio que sea residencial enfrente de un barrio que no lo es, ¿no? O sea, un barrio feo, ¿no? Así. Y fíjate que me acuerdo una nota, una nota del país, o sea, agarré una nota del país, un diario, Con Harvard, güey. un diario chévere. Un diario como El País, o sea, agarré una nota del país que habla sobre desigualdad. Y fíjate, como quiera agarré de ahí unos temas, pues, dignos de mencionarlos, porque, por ejemplo, abordan eso que tú comentas, o sea, una de las cosas que decían ellos es que en México la desigualdad está un poquito maquillada, o más bien dicho, no es algo que salta a la vista de todos, porque precisamente en el tema ese de que mencionabas tú, de cómo vive una persona con altos ingresos y una persona con bajos ingresos, ahí ellos mencionaban algo de que
son muy pocas las personas que viven con un ingreso alto y que tienen de vecinos o que tienen como colonias vecinas, colonias con personas que viven con ingresos mucho más bajos. Entonces eso hace que la desigualdad sea un poco, se invisibilice, o sea, que no se vea tan obvia en México. Deja, nada más busco ese dato rápido. Pero fíjate, bueno, así te lo voy a comentar a grandes rasgos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que al sur de la ciudad existe la colonia Country, existe la colonia del Cerro La Campana, la Sierra Ventana y eso, ¿sí? Entonces, al ver tú las diferencias que hay entre un barrio y otro, entre un barrio en donde las personas son de bajos ingresos y el otro donde son de altos ingresos, pues yo ahí en lo personal, lo que yo noto son desigualdades sociales, ¿sí? Y es que vamos al tema de que, o sea, no son spoilers, de que vamos a abordar ahorita en un momento más. Es que aquella gente sí le echó ganas y la otra gente no le echó ganas. Aquellos sí estudiaron y los otros no le echaron, no sí, estudiaron. de hecho sí vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de eso. Sí. De eso, pero la desigualdad ahí está. Sí, tomando en cuenta lo que mencionabas tú, dice que el 93% de los vecindarios mexicanos se encuentran al lado de vecindarios que se parecen mucho a ellos. El 93% de los vecindarios. Dice, por ejemplo, si el ingreso de tu hogar es de 223,000 pesos al mes, o sea, 223,000 pesos, estás hablando de una persona pues que tiene un ingreso de clase media alta, ¿no? Aproximadamente. No, definitivamente. Dice, sería muy difícil que tengas vecinos que ganen menos de 25,000 pesos. Dice, en cambio, si tu ingreso es de 3,000 pesos, sería muy difícil que tus vecinos ganen más de 9,000 pesos. O sea, de acuerdo a ese estudio, y por lo que decían ellos aquí, la mayoría de los vecindarios, o sea, el 93% de los vecindarios que colindan unos con otros son más o menos del mismo estrato social. Del mismo estrato social, sí. Estrato social, Entonces eso hace que se invisibilice más la desigualdad porque pues los ricos, que de hecho era algo que hablaba este artículo, o sea, de que dice, los ricos mandan a sus hijos a los colegios, a los mismos colegios de ricos, se muere algún rico y van a las mismas funerarias. Y los ricos también lloran. Se reúnen en los mismos lugares, o sea, entonces hay muchas personas, a lo mejor uno que vive aquí en Monterrey, su área metropolitana, y que uno que vive aquí en el área metropolitana de Monterrey y que ha tenido a lo mejor la oportunidad de por lo mismo de diverso que es las oportunidades laborales aquí, moverse a diferentes lugares o trabajar de diferentes cosas. Yo en un momento en que anduve ayudándole a mi hermano en la instalación de ventanas y pues tuvimos oportunidad de ir a casas allá clavadas en la sierra y son casas gigantescas, entonces ya pues tú puedes darte una idea de cómo vive esa gente, ¿no? O sea, pero hay mucha gente que de hecho vive toda su vida y pasa toda su vida sin tener una idea de cómo vive esa gente allá en Chipinque o en la zona de la sierra, ¿no? O sea, entonces, yo tiendo a creer que la mayoría de las personas pasan por eso, o al menos pasaban por eso. A lo mejor ahorita ya con las nuevas tecnologías, con internet, con las redes sociales. No te creas. Donde ya la gente de dinero, como por ejemplo los artistas o la gente de la farándula muestra sus casas y todo eso. Entonces, a lo mejor ya más gente pues, se puede dar una idea de cómo viven esas personas, pero pues anteriormente, pues no, o sea, y a lo mejor mucha gente no tenía ni la más mínima idea de que pues ellos vivían en su casa, y hay gente que vive en unas casas que es 50 veces el tamaño de su casa, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, no, pero fíjate, o sea, rápidamente, digo, y también es lo que queremos platicar ahorita, ¿no? Del entorno social en el que las personas viven y que si eso los lleva a la pobreza, ¿no?
a ser pobre siempre. Fíjate que las personas, fíjate que no, o sea, ellos nunca van a concebir que las personas vivan en palacios y ese tipo de cosas. Sí, o sea, ellos no, o sea, y, y es que realmente las personas, yo me he dado cuenta que concebimos el mundo a como nada más a lo que nos rodea, ¿no? Sí, y tienes razón, porque por ejemplo, en el artículo mencionaba que el mexicano promedio, si se le pregunta cuánto es lo que cree que ganan la gente rica, ellos van a decir que la respuesta más común en el mexicano promedio es que ganan 38,000 pesos mensuales. Sí. 38,000 pesos mensuales, cuando de acuerdo a algunos estudios de la realidad de los hogares ricos es que ganan 37 veces eso. Sí, claro. Pero para el mexicano promedio, y para muchos mexicanos promedios, eso es lo que ellos consideran que ganan, 38,000 pesos. O sea, lo ven así, o sea, entonces, ¿y por qué decimos esta información? Porque, o sea, lo que sí me llamó la atención de este artículo es cómo mencionan que en México, la desigualdad es muy invisible porque muchas veces la gente, el mexicano promedio, no tiene la más mínima idea de que hay gente que vive de una manera en palacios, mansiones, completamente diferente a como ellos viven. O sea, y es invisible porque pues la realidad es que pues, la desigualdad existe. Aquí leyendo textualmente, así rápido, los ricos no saben cómo viven los pobres porque no los conocen. La clase alta mexicana habita un territorio estimado en 1.467 kilómetros cuadrados, que representa apenas el 0.07% del territorio nacional. O sea, la gente rica ocupa el 0.07% del territorio nacional. Sí, o sea, entonces, ellos tienen sus enclaves, ¿no? Así. Y no tienen la más mínima idea de cómo viven la gente que no es rica. Pero hay algo aquí bien interesante, por eso quise hacer hincapié en este artículo, porque estamos hablando de desigualdad. Pese a que ese es el territorio que ocupa la gente más rica, el 0.07% del territorio nacional. Desde ahí, desde ese 0.07% de territorio que ocupan, controlan el 47% de la riqueza del país. O sea, desde ese pequeño... Sí, ese pequeño enclave, o sea, controlan casi la mitad de la riqueza del país. Pues es que mira, así rápidamente te digo, o sea, ellos, o sea, esos ricos, pues no necesitan, pues es que realmente quiénes son somos los que ocupamos acá el espacio. Pues acá los proletarios, ¿no? O sea, la gente que trabajamos para ellos. Sí, o sea, ellos no necesitan ocupar más que lo necesario para poder dominar tanto económicamente como ideológicamente pues a todos sus vasallos, ¿no? Sí, definitivamente. Pues que somos nosotros, digo, pues la verdad sea dicha. Y ahorita que tocas ese tema, me acordé de, ahorita que estás diciendo así de números, de que entre toda esa gente, pues está, los Slim, ¿cómo se llaman? Los Salinas Pliego. Sí, de hecho, la clase realmente, la élite, que se le llama la élite, o sea, sí. Ya en algún momento dijimos, hemos amenazado, y lo vamos a cumplir, y en algún momento también vamos a hablar de la élite o las familias élite en Nuevo León, porque pues somos de aquí de Nuevo León y una historia muy rica en gente rica. Pues sí, y que se ha servido con la cuchara grande. En algún momento lo vamos a hablar, pero pues estamos hablando, o sea, ese porcentaje que concentra esa riqueza de casi la mitad de la riqueza del país, pues es obviamente esa élite, que no es que tampoco es el que gana el 37, el rico que gana
$1,400,000, que realmente es lo que gana un rico, multiplicando los 38,000 pesos que dice el mexicano común por 37 veces, ¿no? Esos güeyes ganan muchísimo más, o sea, obviamente. Pero es importante hacer hincapié en eso porque pues estamos hablando de la pobreza y estamos hablando de un país como México donde hay casi la mitad de la población con algún grado de pobreza y en el que aún así hay un mínimo porcentaje de población que ocupa menos del 1% del territorio nacional y controla casi la mitad de la riqueza del país. Pues es que eso fíjate, eso se apega a un artículo, lo que me estás comentando, que leí yo en un periódico que se llama La Jornada, de acá de México. Dice que el mundo vive por primera vez en un cuarto de siglo el aumento simultáneo de la riqueza y la pobreza extrema, al grado de que el 1% de la población más acaudalada ha acaparado casi 2/3 partes de la riqueza generada en los años que lleva la pandemia de COVID. ¿Sí? O sea, ¿Sí? Si te fijas es algo, o sea, tú lo estás diciendo en cuestión proporcional de territorio, ¿sí? Y acá estas personas me están diciendo números. O sea, ¿cómo puede ser posible que el mundo viva por primera vez en un cuarto de siglo un aumento así tan precipitado de la riqueza y la pobreza extrema? ¿Sí? Porque ese 1% es muy poco. O sea, es la población más acaudalada. O sea, es nada en comparación con los 820 millones de personas, raza. 820 millones de personas y una de cada 10 en el planeta pasan hambre. Fíjate. O sea, estamos hablando de una desigualdad. Ahí se notan las desigualdades. Exactamente. Sí. Ahí se notan las desigualdades. De nuevo. Ahora viendo, o sea, primero hablamos de los. Y fíjate, por eso es importante. O por eso quisimos hablarlo así, ¿no? O sea, primero hablamos de la pobreza, hablamos de la definición de la pobreza, hablamos de los números de la gente que se considera de acuerdo a ciertas instituciones en base a las mediciones que manejan ellos como personas en calidad de pobreza por algún tipo de carencia. Y nos llevamos un casi 50% de la población y hablamos de que es una cuestión estructural. Ahora estamos hablando también del otro lado, en base a las desigualdades, de la gente que vive en riqueza y en opulencia. Estamos hablando, como acabas de decir, Armando, que es el 1% apenas de la población, que ocupa menos del 1% del territorio nacional, de hecho menos del 0.1%, porque es el 0.07% del territorio nacional, pero que a la vez ellos son los que controlan el casi 50% de la riqueza del país. Entonces, hablando de la desigualdad, hablando de que así como que como los números refutan el que podamos considerar como algo individual el ser pobre, una responsabilidad individual el ser pobre, y es algo estructural, es algo sistemático, entonces ahora nos vamos al otro lado. Es realmente algo individual el querer ser rico. Sí, lo traspolas hacia el otro lado. Ahora la inversa. Si es el 1% de la población nada más y que ese 1% controla casi el 50% de la riqueza del país, es una cuestión de ganas, es una cuestión individual el querer ser rico. No, güey, pues te digo, todo el mundo sabemos la máxima esa de que nadie se hace rico trabajando, güey. Porque el trabajo no es la fuente de la riqueza. La fuente de la riqueza es precisamente el territorio, los recursos, de quién posee los medios de producción. Esa es la fuente de la riqueza. Entonces, ¿quién las tiene? Pues esa gente que vamos ahorita a hablar de ellos. ¿Quién las tiene y cómo la obtiene? Sí, claro, sí. Sí, no, definitivamente. Ahora, aquí es digo, siguiendo la misma línea porque ahorita acabas de dar un artículo que hablaba de
pues de los resultados que se dieron después de la pandemia, ¿no? O sea, un evento, pues que se podría decir que es anecdótico, que es algo histórico, que es algo que al menos, digo, en el mundo se ha vivido una pandemia similar hace 100 años, cuando fue la gripe española, en principios del siglo XX. No se había vivido algo así, al menos hablando de nuestra generación, 70s, 80s, 90s, 2000s, no habíamos vivido algo que paralizara el país como lo que se dio en la pandemia. Obviamente es algo excepcional, o sea, es algo no muy común, ¿verdad? Pero, yéndonos un poquito más atrás, antes de los años, de los tiempos de la pandemia, ya México estaba viviendo o ha estado viviendo un proceso de estancamiento, un proceso de incremento en los índices de incremento en la población que cae en esas medidas de pobreza, y un estancamiento en su desarrollo. O sea, de hecho, estaba entre lo que estaba revisando yo, por ejemplo, estaba leyendo yo que el crecimiento en México se ha estancado, prácticamente se ha estancado a partir de los 80s. O sea, México había tenido un crecimiento sostenido, o sea, hasta cierto punto, hasta 1982, y había sido un crecimiento sostenido de aproximadamente el 7%. Sin embargo, hubo algo aquí. Bendito sea. En los 80s. Bendita seas, Margaret Thatcher. Coincide todo con la época del neoliberalismo. Ajá. El cambio de modelo económico trajo consigo una parálisis de ese crecimiento, para que en promedio hasta los últimos años fuera del orden del 0.5%, y obviamente eso afecta a los ingresos. O sea, se había tenido un crecimiento sostenido en México hasta prácticamente 1980. Sin embargo, para el periodo de 1981 a 1992, de hecho, perdónenme, voy a leer algo así rápido. El salario mínimo legal creció en México sostenidamente a una tasa anual promedio del 4.8% de 1960 a 1977, reduciéndose de 1977 a 1980 en una tasa promedio del 3.3%. O sea, se había sostenido la alza en el 4.8, bajó al 3.3 entre 1977 y 1980, perdón. Sin embargo, para el periodo de 1981 a 1992, el salario mínimo, y esto ya lo hablamos, digo, para quien nos esté escuchando por primera vez, en un episodio anterior de los primeros que subimos aquí al canal, que hablaba sobre la inflación, el salario mínimo perdió un 68.1% de su poder adquisitivo. Y eso es hasta la fecha. Estamos hablando que a partir de mediados de los 80 hasta la fecha, en los últimos 30 años, el salario ha perdido más del 60, casi el 70% de su valor adquisitivo. ¿Qué consecuencias trae eso? Obviamente, esto trae consigo, pues, como consecuencias, precisamente el aumentar la pobreza. ¿Por qué? Porque, pues, todas las personas, o sea, porque obviamente en un país que había tenido un crecimiento sostenido, económicamente un crecimiento sostenido, y había tenido económicamente un incremento anual promedio de arriba del 4% en su salario mínimo, pues estás hablando de que si de repente en el lapso de unos años y de ahí consecutivamente durante 30 años registras una pérdida en el poder adquisitivo de tu salario de casi el 70%, pues estás hablando que prácticamente toda una cantidad enorme, toda una clase trabajadora, toda una cantidad enorme de clase trabajadora, sí, que está perdiendo
o que se está quedando solo con el 30% del poder adquisitivo que tenía anteriormente en su salario, pues va a quedar en una situación de vulnerabilidad o incluso va a caer en una situación de pobreza. O sea, porque ya tus pobres no son nada más la gente que no trabaja. Ya es mucha gente que trabaja que pierde casi el 70% del poder adquisitivo de su sueldo. Y que al perder, obviamente, mucho más de la mitad de tu sueldo, del poder adquisitivo, perdón, tu sueldo, pues ya no te va a alcanzar ni de pedo para nada. O sea, y entonces, pues vas a caer también en esa estadística o en ese umbral de pobreza. Sí. O sea, entonces estás hablando de que, o sea, por eso es importante hacer mención de esto. O sea, porque es importante saber que incluso, o sea, que incluso la gente trabajadora, la gente que trabajaba, se vio y cayó en esta situación por culpa precisamente de la caída del crecimiento, del estancamiento del crecimiento y de la caída o de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Es que te comento así de sencillo para que lo podamos entender. Los economistas hablan de muchas cosas, ¿verdad? Y por eso es muy necesario también instruirse acerca de economía, ¿verdad? Para no estarles creyendo a esas personas que te pueden llegar a echar muchas mentiras, ¿no? Pero al final de cuentas... Pero si estudio economía, puedo ser presidente de la república. Voy a ser como Cedillo, Salinas. No, miren, es que al final de cuentas, eso viene a dar al traste con lo que pues comentaba hace algunos momentos, ¿no? O sea, ya por lo que estabas diciendo ahorita del poder adquisitivo. Por ejemplo, ahorita, en este momento, en el año 2023, en enero, febrero de 2023, y no estamos hablando de inflación, porque ya hubo un programa en el cual, por cierto, yo no estuve, pero que se habló acerca de eso, en donde estamos pagando, o sea, el salario no te rinde y llegas a caer en eso que tú nos estás platicando ahorita, ¿sí? Porque la gente, y ahorita vamos a llegar a ese punto, la gente no quiere aceptar que cae en esa línea de pobreza que está. Ese tema bien cabrón. Ese tema muy interesante también, o sea, el estigma, ¿no? O sea, el estigma de decir, no, yo no, ni que estuviera tan jodido y cosas así. O sea, esas expresiones acá muy, muy, muy clásicas que, banda, yo sé que ustedes, raza, las han escuchado. No, ni que estuviera tan jodido. O sea, o gente que, por ejemplo, no sé, porque a mí me ha tocado escucharlo, o sea, gente, un ejemplo, adultos mayores, ¿no? Que, oiga, pues tiene su ayuda esta de tal programa asistencialista del gobierno, ¿no? O sea, como por ejemplo 60 y más y cosas así. Ajá. Y no, pues ni que fuera yo un jodido para... Y ¡guau! Pero ahorita vamos a analizar eso, pero me llamó la atención por lo que comenté ahorita lo vamos a analizar eso, porque pues es una cuestión de estigma y vamos a ver por qué también, o sea, pero pues sí, qué bueno que lo comentaste. No se vayan, Rosa, ahorita les cuento también de unas parientes que tienen buenas pensiones y como quiera, cobran ese de 64 y más, o 60 y más, no sé cómo se llama. Que mira, también lo vamos a desglosar eso también, o sea. Pero por ejemplo, sí es importante hacer mención de esto. ¿Por qué? Porque como mencionaba Armando ahorita, hace un momento, es cuando entra el modelo neoliberal al país. Es cuando entra el modelo neoliberal. Y casualmente es cuando se estanca el crecimiento. Y se estanca el crecimiento del país y empieza a perder su valor, su poder adquisitivo, el salario en el país en ese momento. Entonces, sí es importante hacer mención de esto porque pues al final pues es también uno de los efectos del cambio de modelo económico. Y es bien chistoso porque
en todos los estudios o en todos los, la información que he analizado, en cuanto a la entrada del modelo económico neoliberal en México, la información es la misma. O sea, así como hay un incremento, hay un incremento en la población, en calidad de pobreza en el país en base entre todas las circunstancias, a esto, a la caída del poder adquisitivo del salario, al momento de llegar empresas extranjeras, el que se incentive el trabajo calificado, y que el trabajo no calificado pierda valor y por lo mismo se pague menos sueldos. Todo esto sucede a la par de que el sector privilegiado, el sector rico, incrementa su capital, incrementa su riqueza también. Sí, o sea, sí. O sea, tiene esa... Y precisamente tiene esa lectura, o sea, tiene ese resultado, o sea, y es muy interesante, ¿no? Por eso precisamente es estructural, y si quieren saber por qué es estructural, pues vamos a comentar en el siguiente episodio. Sí, de hecho, vamos a seguir hablando sobre este tema, raza. Acabas de lanzar al aire algo que es el tema estructural. Hablamos de la pobreza, de las cantidades, de cantidades estadísticas dadas por algunas instituciones, y cómo eso nos ayuda a entender cómo es algo estructural. Hablamos precisamente también de la riqueza, de las personas que concentran la riqueza, y que obviamente por también las estadísticas y los números nos muestran que es estructural. Y acabamos de hablar también de un modelo implementado en México, que es el neoliberal, en los 80s, a mediados de los 80s, y los resultados que ha traído ese modelo, y que obviamente no puedes decirle a una persona trabajadora que de la noche a la mañana pierde el 70% del poder adquisitivo de su sueldo, y es porque no le echó ganas, que se volvió pobre. O sea, entonces esto también es estructural. Claro. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, banda, en una siguiente intervención. Lo cortamos aquí, pues, para cuestiones de que lo escuchen, para que nos escuchen, y pues que no nos pierdan la pista. Así es. Entonces, raza, córtenle y luego síganle después. Córtenle y síganle, banda. Yeah. Y así es, raza, así terminamos esta intervención, esta intervención de su podcast Subversión. Así es, raza. Entonces, no se olviden de estarnos frecuentando como lo que somos, como raza, porque si no, no son raza y se olvidan de la banda. No se olviden de la banda, no se olviden de la raza. Ya saben que, por ejemplo, estamos en pues los canales habituales, que es YouTube y Google Podcast y Spotify. En los 3 canales estamos como Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los 3 canales. Redes sociales, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaríamos vamos a estar publicando pues cada nuevo video que carguemos, cada nuevo video que carguemos a nuestro canal. Además de pues algunos videos cortos o algunos datos relacionados con lo que grabemos también. Pues síganos en nuestro canal, y esperamos no solo que nos escuchen, ya saben, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones, y lo más importante, pues esperamos sus comentarios, porque pues como les hemos comentado en
todas las intervenciones que hemos tenido. Este es un foro para ustedes y pues para que comenten y que se haga el cotorreo machín, macizo. Es esencial. Ya bebes. Hasta la próxima. Yeah.